Joe García, dígame. Así es. Muy bien, estamos con nuestra invitada Alejandra de Negro para la entrevista, por favor. Alejandra Dinero, muy buen día, un gusto saludarla. Después de muchísimo tiempo vuelve usted a estar con nosotros en Onda Digital Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marco Antonio. Muy buenos días también con todos, con todas los que están ahí conduciendo a través de Onda Digital. Para mí es un gusto atenderlos. Y nada, aquí al contrario, para poder justamente comentar algunos temas que ya me han mencionado para poder tratarlos el día de hoy. Muy buenos días, Exacto, Alejandra Dinero. estamos con Marcela Por Inostroza acá. también. Alejandra, el Estado peruano hace pocos días el presidente de la República ha hablado y ha manifestado el tema de las reaperturas, de repente de la fase 4 que se estaría dando aproximadamente en el mes de octubre. Se ha hablado ya de que se ha dado el 1 de octubre apertura de los vuelos internos. Se ha hablado y se viene hablando de la reapertura de los centros turísticos en nuestro país, que es muy interesante, que es muy alentador peruano, pero lo que no se ha hablado mucho, lo que no se ha tocado, es de los millones de desocupados que tenemos hoy día post pandemia, o post pandemia, porque todavía seguimos en la pandemia. Entonces, de los desocupados que tenemos dentro de la pandemia, que hoy día se han vuelto una carga del Estado. Estamos hablando de jóvenes entre los 19 y 20 años, entre personas de 27 y arriba que han quedado totalmente desocupadas. Entonces, ¿podemos hablar de una cuarta fase, de una reapertura de empresas en estos momentos? Claro, nosotros todavía en términos sanitarios, nosotros todavía estamos en medio de una pandemia, ¿no? Y el mundo también, sobre todo en lugares donde se ha nuevamente llevado a cabo medidas para evitar una segunda ola de contagios, ¿no? Como es el caso de España y el caso de Italia, ¿no? Que son ejemplos muy, muy claros al respecto, ya que justamente se habían relajado algunas normas porque se llegó, digamos, al pico de contagios, a esta famosa palabrita que se usa, y a partir de ahí se iniciaba pues un descenso de los mismos, ¿no? En el caso peruano no sabemos a ciencia cierta cuál es ese pico. Se hablaba ya hasta hace un mes que habíamos llegado al tope, pero sin embargo llegamos a descubrir que tan solo en un día se han llegado a contagiar cerca de 10.000 peruanos. Entonces eso nos evidencia que en realidad el pico de contagios no es que se produjo hace un mes. Yo creo que todavía seguimos en una emergencia sanitaria en el cual sí es cierto que los descensos por fallecimiento han bajado, eso es verdad, pero todavía seguimos comprometidos con el nivel de contagio, ¿no? Y en ese sentido, claro, el país, como todas, como todo el mundo también, tuvo que tomar medidas al respecto. Nosotros fuimos el primer país en América Latina en reaccionar inmediatamente con medidas de confinamiento y de prevención. La cuarentena se decretó un 15 de marzo y el día 16 se empezó a ejecutar. Pasaron 100 días de la cuarentena, pero la gente no pudo resistir más. Y ahí hay un tema que tú justamente mencionabas. Yo creo que se dejó de lado dentro del análisis cuáles eran las condiciones de vida de la población. Y para esto, en términos laborales, ya veníamos de una situación precaria, con un 72% de informalidad, con desempleo, donde 8 de cada 10 jóvenes trabajan en situación de informalidad, cobran menos que un adulto, trabajan más de 8 horas, situaciones en las cuales el caso de las Malvinas o el caso del Larcomar, o las situaciones en las cuales las condiciones de trabajo en Gamarra ya nos estaban a nosotros diciendo como país que teníamos una situación precaria en términos laborales. Entonces, en un país donde el 54% de familias obtiene ingresos del sector informal, era, digamos, un poco predecible que no iban a poder soportar la cuarentena en los términos estrictos que el gobierno estaba dando. Y en ese sentido, todo el discurso, digamos, oficial del presidente, tanto de la ministra de Producción y de los otros, y de la ministra de Economía, era que teníamos que empezar con la reactivación económica. Y de la reactivación económica la estamos empezando a escuchar desde mayo, ¿no? Desde mayo, cuando se lanza todo el plan y se concibe en 4 fases. Actualmente ya se anuncia digamos, el inicio de la 4ª fase, que sería con el retorno de los vuelos internacionales, con los cines, con los gimnasios, con los centros de esparcimiento.
pero nuevamente la pregunta es, ¿estamos en condiciones no solamente sanitarias, sino en términos sociales también, de poder iniciar la cuarta fase de reactivación económica? Ahora, en todas las anteriores fases, que están concebidas por meses, se contempla de alguna otra manera el hecho de reactivar los negocios y que no se corten las cadenas de pago. Pero creo que el término, la solución para llevar a cabo no solamente el aumento del desempleo, el aumento de la informalidad, debe ser pensado en los términos en los cuales, ¿cómo hago para que las empresas no corten su cadena de pago? Cuando en realidad tienes una data que te dice que el 54% de familias obtiene ingreso al sector informal. Entonces la atención tiene que estar ligado a ello. ¿Cómo hacemos para que actualmente, ahorita, 4 de cada 5 jóvenes no tienen empleo? ¿Cómo hacemos para que se calcula que a fin de año 350.000 universitarios abandonen los estudios, 250.000 estudiantes de institutos técnicos también lo hagan, ¿no? Entonces, los planes de reactivación, pero sobre todo no hay un plan efectivo para poder crear empleos sostenibles, ¿no? Y lo de Reactiva Perú es creación de empleos, como su propio nombre lo dice, temporales, y a su vez es insuficiente, Marco Antonio. Actualmente tenemos 6 millones de desempleados en el país, cerca de 7, de los cuales 2,5 millones están en Lima. Y la creación de empleos de Reactiva Perú ni siquiera llega al 1 millón de empleos. Es preocupante. Yo a ver gente, Marcela, yo y todos los amigos que están viendo y escuchando, Alejandra, acabo de ver yo hace poco este programa Trabaja Perú, que se ha en un parque tan grande, en un parque que cuentas hasta 20 y ya cubriste todo el parque, cerca de 100 personas, entre peruanos y venezolanos, porque a todos les han dado casco, a todos les han dado polos rojos, que es una tremenda inversión. 100 personas en un parque que cuentas 20 y ya le dices toda la vuelta. Entonces, hay una mala capacidad de generar trabajo y de generar, pues, trabajo en las industrias también. Claro que sí. Sí, sí. Sí, No en sé si ese sentido, como yo me te escuchaste, comentaba, no la sé, pandemia ha Alejandra. develado una situación crítica en el país. Nosotros ya estábamos en situaciones de precariedad, de informalidad, de desempleo. La pandemia lo que ha hecho es justamente mostrarnos, evidenciarnos que en realidad tenemos que mejorar esos aspectos y que si no lo hacemos, más bien no hemos aprendido absolutamente nada, ¿no? En ese sentido, en el país la cifra de industria nacional como tal es mínima. La hay, pero es mínima. Y durante años, más bien, no se ha invertido en ellas. A pesar de que tenemos, por ejemplo, a grandes productores en la Sierra del Perú, agricultores, exportamos una muy buena calidad de productos agrícolas, pero más bien se importa de otras partes productos que muy bien se cosechan aquí. La industria manufacturera está en crisis desde hace 5 años. Si no, miremos Gamarra nada más cuál es su situación, ¿no? Miremos también otro tipo de mínimas industrias que tenemos. No tenemos industria como país, por eso que gran parte de las cosas que consumimos es producida en otras partes del mundo, inclusive con los recursos energéticos, ¿no? Nosotros tenemos un gran centro de producción de petróleo, de gas, pero le vendemos a otras partes del mundo y ellos nos venden a nosotros ya procesado. Me parece que eso justamente es lo que ha evidenciado que no tenemos ahorita capacidad para poder crear empleos sostenibles. Muy buenas, Alejandra. ¿Qué es lo que se puede hacer entonces? Porque hay muchísima gente en estos momentos en la calle. Podemos ver los diversos trabajos inventados ahorita de la gente, como es fumigar en las calles, están fumigando solamente porque le des tu carro, te fumigan, en lugar de limpiarte la ventana, ahora fumigan, y para que les des pues algo, o en los parques, en las esquinas, se pone gente cantando o bailando o tocando algún instrumento, lo mismo. Estamos viendo estos diferentes trabajos que no habían, ¿no? Porque
yo no recuerdo ver gente en la calle tocando o nada de esto, que muchos de ellos son artistas que se han quedado sin trabajo, porque el espectáculo no sé cuándo lo vayan a reactivar, no sé si en la cuarta fase, no sé si lo tienen previsto. Entonces, gente que se está recurseando de esta manera. Pero ¿qué es lo que se va a hacer realmente? ¿Qué va a pasar con las personas que ahora están sin trabajo? La delincuencia ha subido, podríamos pensar que muchas de estas personas también van en esta necesidad y desesperación, van a tener que ir hacia otros si no hay cómo llevar pues la papa a la casa, ¿no? Claro, ¿Qué se claro que puede sí. hacer? Hay varios aspectos sobre ese tema, ¿no? Sobre el tema siempre de crear empleo y sobre todo que sea sostenible y en condiciones también dignas. Pero aquí hay una serie de factores que se conjugan justamente y que tienen que ser parte del análisis. En primer lugar, el gobierno sacó un fondo, el Fondo Reactiva Perú, en el sentido de que se le iba a inyectar capital a las empresas de este país para que justamente mantengan a sus trabajadores todavía en vínculo laboral con ellas, ¿no? Y que puedan realizar sus actividades ya sea a través del trabajo remoto o presencial, siempre y cuando sea imprescindible, ¿no? Eso es uno. Pero descubrimos a través de varios informes periodísticos, a través de varias denuncias periodísticas, que tan solo el 10% de Reactiva Perú fue destinado a las MIPES, a las medianas y pequeñas empresas. En nuestro país, de los cerca de 2 millones de empresas que hay en nuestro país y un poco más, el 90% de estas empresas son MIPES, son medianas y pequeñas empresas, y son las que generan mayores puestos de trabajo. Entonces, no hace falta ser economista, no hace falta tener grandes estudios para darse cuenta que evidentemente si estas empresas son las que generan mayores puestos de trabajo y son los que demandan mano de obra no tan calificada, entonces se debió justamente empezar por ahí, ¿no? Inyectarle capital para que estas empresas sigan produciendo, sus trabajadores continúen justamente con sus puestos de trabajo y la gente de algún otro modo iba a seguir consumiendo. Y aquí vamos a otro punto que nos ha llevado también a analizar parte de toda esta crisis que tenemos. Si la gente no tiene plata en el bolsillo, no consume. Si no consume, la economía no continúa su ciclo, ¿cierto? Eso es básico. Entonces, en ese sentido, se había dado también varias propuestas en el sentido de que para que la ciudadanía afronte la cuarentena en condiciones óptimas, ya que era la principal estrategia del gobierno, se tenía que pensar justamente en las características y sobre todo en la situación en la que viven miles de peruanos, que es esta situación precaria en la que se tiene que inventar trabajo para poder generarse ingresos. Pero no se concibió de esa forma y por eso la cuarentena se terminó saliendo de control. Se propuso emitir un bono universal y hasta el día de hoy no se ha emitido absolutamente nada. Se han dado bonos focalizados y ese ha sido un error. Se le hizo ver el error al gobierno, el gobierno desestimó, diciendo de que no hay dinero para poder emitir. Sin embargo, los cálculos sí responden al hecho de poder asumir un bono universal de 930 soles o 10.000 soles durante los próximos 3 meses. Pero lo que ha pasado es que se ha destinado fondos del gobierno a sectores focalizados que sí evidentemente lo necesitan, pero que también es evidente que hay dinero que ha llegado a personas que no necesariamente necesitan y quienes sí hacen demanda de ese dinero pues no han tenido ningún tipo de beneficio. Lo mismo ha sucedido con otro tipo de bonos, ¿no? O canastas que también se han evidenciado. En ese sentido ahora sí urge que dentro de los planes de discusiones del gobierno hay una mirada crítica al empleo, al trabajo y a las condiciones de empleo que a partir de ahora en adelante se va a tener que concebir porque la pandemia está cambiando muchas cosas y sobre todo que se están generando inclusive nuevos empleos con características que tienen que ver con la vinculación con la tecnología. Por ejemplo, durante toda esta situación ha quedado de lado la discusión del delivery, por ejemplo. Hay muchas personas, muchos extranjeros, pero también muchos peruanos, muchos jovencitos que han agarrado la bicicleta o se han prestado la bicicleta del vecino y están haciendo delivery. Y no tienes ahí horario, no tienes un sueldo, no tienes absolutamente nada. Y eso no entra en la discusión. El otro tema es que hay que reeducar a la gente. Tenemos que reeducar, y eso es algo que yo siempre insisto. Nosotros en el Perú, por más duro que pueda sonar,
tenemos instrucción académica, pero no tenemos educación. No nos dan educación. Los jóvenes cuando egresan de los institutos, de las universidades, no trabajan en la carrera que han estudiado. Y si encuentran un trabajo, lo hacen en condiciones ya muy precarias, mucho más precarias que mi propia generación. Entonces tenemos que reeducar a las nuevas generaciones en el uso de la tecnología, en cómo aprovechar los beneficios de la tecnología para que puedan trabajar. Y ahora, definitivamente, también es verdad que las personas adultas, cuando llegan a cierta edad, ya no consiguen trabajo. Esa es una realidad. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Las vamos a desplazar del mercado laboral? ¿Vamos a dejar que se mueran en la absoluta ausencia del Estado? No. Tiene que haber una reforma pensionaria, una reforma que alcance justamente, que cubra con los beneficios de la seguridad social a la población en el país. Estos temas en conjunto tienen que discutirse y sobre todo se tiene que invertir en sectores donde se está produciendo la mayor cantidad de trabajo. Si son las pymes, si es la agricultura, si es la construcción, el Estado tiene que invertir en eso. Es momento de invertir en ello. Alejandra, lo dices así y de verdad que te creo, se me hace muy viable y muy fácil. ¿Por qué no lo hacen? O sea, no entiendo, se plantea de esta manera y se ve bastante coherente, se ve factible. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué la tremenda ministra que tenemos no lo ha ejecutado? ¿Por qué se han ejecutado planes tan extraños? Lo que tú estás diciendo es, enseña a pescar, no solamente les des el pescado, ¿no? Que es lo que también hemos estado acá diciendo. No sigan dando un pescado que encima ni siquiera le llega a los más necesitados. Hay gente con muy buen poder adquisitivo que ha recibido estos bonos y la gente realmente necesitada no los ha recibido. ¿Por qué sigue ocurriendo estas situaciones? ¿Por qué no ejecutan un plan tan sencillo como el que tú estás planteando? Es que aquí ya no hay un tema solamente de ideología, ¿no? Que es lo que también entra en la discusión en el aspecto político. Este ya no es un tema de ideología, este no es un tema ni de izquierdas ni de derechas, este es un tema de cómo se concibe, de cómo los funcionarios públicos conciben la idea de trabajo, la idea de empleo, la idea de calidad de trabajo, la idea de empresas y la idea de economía que tenemos en el país. No se habla, por ejemplo, de la diversificación productiva, ¿no? No se habla justamente de energía renovable, de energía limpia. No se habla de fortalecer esos sectores en los cuales durante años, pero durante años, nosotros solamente somos primarios exportadores. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿no? Y a todos los oyentes, ¿ustedes creen que es justo que para los más de 30.000 productores familiares que tenemos en la sierra de productos agrícolas les paguen 20 o 15 céntimos por kilo de tubérculos y que lleguen a la capital y aquí paguemos un sol 50 porque hay intermediarios en el camino? Y eso lo sabe muy bien el gobierno, lo sabe, lo conoce. Eso no me parece justo, por ejemplo. ¿Les parece justo también que se conciba la idea de que hay que pagar, por ejemplo, derecho de piso, de que los jóvenes, los trabajadores en el país tengan que pagar derecho de piso? Entonces ya estamos hablando de una idea de cómo se conciben las políticas públicas en nuestro país. Las políticas públicas en nuestro país no giran en torno al ciudadano, no giran en torno al ser humano, a la persona, giran en torno a intereses económicos, giran en torno a la idea de producir dinero. Nosotros somos un país que hemos producido dinero durante mucho tiempo. El famoso, justamente, milagro económico, una década de producción de dinero. Y nos interesó más producir dinero, pero dejamos de lado, por ejemplo, de invertir en educación, de invertir en salud, de crear industrias, de potenciar las pocas industrias que ya tenemos. No hicimos eso, nos preocupamos más por ahorrar dinero y el día de hoy todavía tenemos reservas federales, estamos más preocupados en pagar la deuda externa que invertir en nuestro país. Sin embargo, en otras partes del mundo, en países justamente que son integrantes de la OCDE y que el Perú justamente quiere ser parte de ellos, invierten, tienen una red de seguridad social mucho más fortalecida que la nuestra, tienen un bono que alcanza a casi gran parte de su población, no dejan abandonados a sus ancianos, a las familias, impiden que sus jóvenes dejen de estudiar. Pero aquí es todo lo contrario. Entonces me parece que es un problema de fondo y es un problema estructural, de raíz, que nosotros tenemos como país, como nación, como autoridades. No se pueden crear
políticas públicas que estén orientadas más bien a excluir a la gente. ¿Y eso cómo se llama? Se conoce como necropolítica. Ya no necesitamos ahora que maten a la gente con balas, que los ahorquen o que los encierren justamente y los asfixien. Ahora más bien hay políticas públicas que matan a la gente, que matan a los ancianos, que los excluyen. Hay un sector de peruanos que están incluidos, digamos, dentro de la formalidad, dentro de un seguro de salud, dentro de un sistema pensionario, pero gran parte de ellos quedan excluidos. Y por más duro que pueda sonar, la pandemia justamente nos está evidenciando cuáles son las cosas que hay que mejorar, que hay que remediar y que hay que cambiar. Si pasada justamente esta etapa de emergencia no corregimos o no cambiamos estos aspectos cruciales, no hemos aprendido nada. Marco Antonio, Marcela, tenemos algunas Pero, preguntas pero que llegan a puedo... través del WhatsApp de Onda Digital Televisión y también a través de Radio de Noticias. Alejandra, ¿cómo estás? Te saluda Joey García de la plataforma de radio. Te quería preguntar que nos puedas especificar en forma resumida, ya la hora nos va ganando, ¿de qué trata la suspensión perfecta? Hay muchas personas que han pasado suspensión perfecta, tanto empresas grandes, pequeñas, y hay mucha confusión al respecto. Es más, le llegan algunas cartas a algunas personas para que firmen una suspensión perfecta que ya ha sido denegada a algunas empresas. ¿Qué está ocurriendo con este tema, por favor? Claro que sí. Bueno, la suspensión perfecta fue una de las medidas que decretó el gobierno ya hace meses atrás, en el sentido de que la suspensión perfecta no corta el vínculo laboral con la empresa. Lo que sucede con eso es que te suspendo temporalmente, pero no te pago tu sueldo, no te pago tu CTS ni nada, hasta que la empresa, digamos, recupere su solvencia económica. Eso es digamos, lo que dice en el papel, lo formal. Hay muchas empresas que han recibido fondos de Reactiva Perú y que en lugar de invertir en no cortar, en no dejar de pagar los sueldos a los empleados, más bien han emitido suspensiones perfectas, que se presta justamente a suspensiones colectivas, ¿no? A despidos colectivos o en situaciones inclusive arbitrarias, ¿no? Estamos en una relación de poder distinta, el empleador y el empleado. La suspensión perfecta es eso. Actualmente tenemos a miles de trabajadores, cerca de 500.000 de trabajadores, que están en esta situación de suspensión perfecta y que ha sido, digamos, una venia, una normativa del Ejecutivo a favor de las empresas que no pueden, digamos, mantener los pagos al tiempo con sus trabajadores. Marco Antonio. ¿Otra pregunta? Adelante, adelante en la plataforma de televisión. Una de las cosas que estábamos viendo es lo del Ministerio de la Ciencia y Tecnología. Hablando, Alejandra, justamente de los nuevos trabajos que deben haber, ¿cómo pues? Si ni siquiera han creado el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahorita la robótica está avanzando a pasos agigantados. Ayer comentaba un señor de la tercera edad que él no puede salir, todo le traen delivery, él y su esposa son de la tercera edad. Entonces me dice, pero mi robot me ayuda. Y yo dije, ¿tu robot? Yo dije, ¿dónde estoy, no? No, he comprado un robot en un centro comercial que barre, trapea. Claro, es un implemento robótico, ¿no? Y hasta saca brillo a la sala. Claro, sí. Esas son las cosas que deberíamos empezar a ver, porque es, como acabas de mencionar, el nuevo mundo, trabajos nuevos para todas estas personas que de repente van a ser reemplazadas. No puede llevar a una persona que limpie su casa, porque como son de la tercera edad y las personas vienen de otros lugares, en el transcurso se pueden contagiar y contagiarlos a ellos, acuden a eso. Pero es un trabajo también, ¿no? Y armar todo esto. ¿Por qué comprarlo de China, comprarlo de otro lado y no empezar a hacerlo acá? Claro, claro que sí. El tema, por ejemplo, de estas plataformas digitales, de los aplicativos de reparto, que son, digamos, la punta del iceberg de un tema mucho más grande que tiene que ver con el hecho de la automatización del empleo, ¿no? Ya, por ejemplo, en China mismo, en Estados Unidos, en Europa, ya están en otra etapa de este proceso. Nosotros todavía estamos en esta etapa incipiente, ¿no? De saber qué son las plataformas, estos aplicativos de delivery, en el cual ya no hay una relación entre trabajador y empresa, ¿no? Sino ahora todo es por el celular y todo se hace por el celular y no necesito ni siquiera un vínculo laboral o conocer a quién está detrás de la pantalla. La automatización del empleo es el tema más grande, es el tema de fondo. El ejemplo más claro de eso es lo que realiza la empresa Amazon.
¿no? Amazon es eso, deslocaliza el trabajo, terceriza, también es un trabajo precario, pero cada vez usa menos mano de obra humana, porque todo lo automatiza, ¿no? Ahora lo hacen justamente estos implementos robóticos, la inteligencia artificial, los datos que están en las nubes y una serie de aplicativos y de herramientas que están justamente apareciendo a través de esta situación pandémica en el mundo, ¿no? Justamente en el sentido de que no podemos estar en tumultos de gente, no podemos acercarnos a una persona si no es a 1 metro de distancia. Entonces, ya no necesito ahora tener a 100 empleados en una empresa, sino que recurro a la tecnología para que yo pueda seguir produciendo, pueda seguir realizando mis actividades y claro, me ahorro un sueldo, me ahorro seguro y pueden trabajar inclusive las 24 horas del día hasta que los desconectan o no. Yo creo que ese es el problema más grande y de fondo. En algún momento el Perú va a atravesar por eso y la pandemia ha acelerado esos procesos. Yo creo que si estábamos esperando 10 a Exacto. 15 años para que algunos de estos procesos se den en el país, ahora va a ser mucho menos el tiempo en el cual este tipo de procesos van a llegar a países de Latinoamérica. Por eso yo te insistía en el sentido de que tenemos que reeducar a las generaciones que vienen. Ya no basta con la educación, con la instrucción académica que le dan en los colegios, sino que tiene que agregarse un nuevo factor en la educación que tiene que ver con el uso y manejo de las tecnologías para que se puedan insertar de manera óptima en el mercado laboral. Pero tenemos acá en el Perú tenemos una gran desventaja y es el tema de que tú te vas a Europa, la mayoría de los países tienen un fondo, desde que naces, te depositan en un banco una mensualidad para que esto te sirva para tus estudios y tienes y te retiras y tienes una muy buena compensación por tiempo de servicio, pero esto no ocurre pues en el Perú. A la larga, el tema de la tecnología, que es muy bueno para nosotros los peruanos, va a ser perjudicial porque automatizamos, robotizamos empresas y quitamos la mano de obra humana, lo cual va a terminar en un caos y de repente todos vendiendo caramelos en la calle, que no es malo, ¿no? Todo trabajo es digno, pero terminaríamos de forma mala. Y esto lo trataremos ya en otro momento. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Alejandra Dinero, por habernos dado tu tiempo. Muchísimas gracias. No, gracias a Muchas ustedes, gracias, Marco Alejandra Antonio. Dinero. A usted. Gracias también. Un abrazo, hasta pronto, cuando gusten. Cuídense. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido Alejandra Dinero. Muy interesante, Marco Antonio, súper interesante, realmente, ¿no? Y volvemos a lo mismo, el Ministerio de la Ciencia y Tecnología, ¿para cuándo? ¿No? Y ahora, ¿para cuándo? Dicen. Seguimos atrasados. Si no se crea ese ministerio, pues va a estar muy difícil que se pueda hacer algo. No entendemos que ya estamos en otro tiempo, en otra época, ya otra era.